¿Cómo estamos, amados hermanos? ¿Cómo están, amados amigos? Los amamos en el nombre de Jesús. Les amamos con el amor con que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero el amor de Dios es inigualable. El amor de Dios es admirable. Su amor y su misericordia es incomparable a todo cuanto nosotros podamos imaginar. Cuando nosotros pensamos que estamos quizás siendo rechazados, posiblemente pensamos que todo nos va mal y que no hay nada bueno para nosotros. Muchas veces hasta el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas pone pensamientos negativos al corazón, a la mente del ser humano, diciéndole cosas negativas. Recordemos que la misericordia y el amor de Dios están a la orden de todos aquellos que quieran echar mano de ello. El Señor está ahí, es su misericordia. La misericordia de Dios es un regalo de Dios, es un regalo de compasión, la compasión de Dios para nosotros. Mire, de verdad que el Señor está ahí esperando que nosotros le hablemos, que nos dirijamos a Él, pues en su grande amor, Él quiere, mire, bendecirnos, fortalecernos, animarnos, ayudarnos de acuerdo a su palabra. Amén. Dios nos siga fortaleciendo, Dios nos siga bendiciendo. Vamos a iniciar la transmisión en este momento. Bienvenidos a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Les agradecemos por estar conectados a esta transmisión. Gracias por sus reportes. Gracias porque usted está atendiendo la palabra. Cuando yo le digo gracias, quizá alguno dirá, pero ¿en qué le beneficia? Me beneficia a mí en grande manera, porque la palabra que Dios nos da, entonces me beneficia a mí porque usted la escucha, yo la escucho, yo soy la primera en necesitar la palabra, yo soy la primera en anhelar de Dios, así como usted y todos los que, ¿verdad?, estamos sedientos de Dios. Muy bien, bienvenidos, vamos a orar un momento, oremos a Dios ahí donde está usted. Yo le pido que apartemos un momento de oración, oremos un momentito, cerremos nuestros ojos. ¿Cuál es la razón para cerrar nuestros ojos? La razón es para concentrarnos en Dios, olvidarnos de todo lo que nos rodea. Mire, desprendernos de todo lo que está en nuestro contorno y concentrarnos en Dios. Oremos. Querido Padre, a ti venimos, Señor, con todo nuestro corazón para agradecerte, Señor, ese grande amor y esa grande misericordia que nos tienes. Bendito es tu nombre. Nosotros los seres humanos no alcanzamos a comprender que tu amor es tan extenso y tu amor no solo es plasmado en tu palabra, en dichos, sino que tú lo comprobaste entregando a Jesús tu Hijo en la cruz por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias. Gracias te damos por tus bondades, Señor. Ahora, Padre, pedimos tu presencia en la transmisión, Señor, de este mensaje de tu palabra. Acudimos a ti, Señor, pidiendo que tú te hagas presente con tu gracia, con tu grande misericordia, Señor, a la vida de cada uno de los amables oyentes, a la vida de los hermanos, a la vida de los amigos, al lugar donde llegue esta transmisión, a donde se escuche, Señor, tu presencia llegue ahora a los hogares, a las vidas, a las familias. Entra, Señor, a cada habitación. Entra, Señor,
a la atmósfera interior de cada vida, Padre. Tú eres vivo, tú eres real, tú eres verdadero, Señor, y tú amas a todos, amas al mundo entero, Señor, y tú quieres que el mundo entero escuche tu palabra, y tú quieres que el mundo entero te conozca y sea salvo y nadie perezca. Oh Dios, aún nosotros estamos con los pies en esta tierra y estamos, Señor, atravesando situaciones negativas, situaciones difíciles muchas veces. Señor, algunos hermanos o amigos, Padre, se sienten desconsolados, quizás se sienten, Señor, muy solos y abandonados. Posiblemente les abandonó su familia. Quizás hay una esposa que el esposo le abandonó y le dejó y rompió su pacto con ella. Quizás igual un esposo, quizás la esposa se fue, se marchó y le abandonó. O hijos abandonan a los padres o viceversa. Señor, aquel que se siente solo o sola, recuérdale que tú estás con aquellos que invocan tu nombre. Ayúdales a invocar tu nombre. Ayúdales ahora, Señor, a levantar su corazón al cielo y poner su mirada en ti, porque tú eres Dios vivo. Estás ahí para amarle, estás ahí para bendecirle, estás ahí para amarle, estás ahí para extender tu mano y para ayudarle a seguir adelante, para buscarte, para poder comprender tu palabra y mostrarles tus caminos. Gracias te damos porque tú tienes buenos planes para cada uno. Aquellos que están, Señor, pasando alguna enfermedad, quizá alguna enfermedad terminal, y su esperanza está muerta, y su esperanza se ha acabado. Posiblemente ha entrado en temor, en dudas o en pánico por consecuencia de la enfermedad terminal. Padre Santo, pon tu mano ahora sobre su cabeza, sobre sus hombros. Acércate, habla a su corazón. Si ya no puede hablar, Señor, quizás, Padre, ya no puede hablar, pero háblale en su corazón. Háblale en su espíritu, Señor. Espíritu Santo, tú puedes conectarte a su espíritu. Tú oraste, Señor, que de espíritu a espíritu ibas a hablar cuando el Espíritu Santo viniera a esta tierra, y estamos nosotros dichosos porque estamos en la era del Espíritu Santo. Fortalécele, muéstrales tu camino, Señor, enséñales tus sendas rectas y derechas, Padre, que conducen a ti. Aquellos, Padre, que han perdido la esperanza, que están llenos de deudas, que están llenos de problemas, Padre, pedimos que tú, Señor, ahora les des, Padre, una gran esperanza, que tú eres la esperanza, Señor. Tú eres esa esperanza. Muchas gracias, Señor, porque tú estás ahora con los brazos abiertos, esperando que todos te miremos a ti. Tu palabra dice, los que miraron a Dios, los que miraron a Cristo, no fueron confundidos, ni fueron avergonzados cuantos en Él esperaron. Muchas gracias, Señor, por esa promesa. Trae gozo, trae paz, trae fortaleza, quebranta el temor, quebranta la duda en ti, quebranta la desesperanza, Señor, y trae, Padre, ahora fuerzas nuevas, ánimo, Señor, y sobre todo, Padre, esa fe genuina en ti y en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos seguros que el Señor está con usted. Estamos seguros que el Señor está aquí con nosotros ahora. Él es muy bueno.
Tenemos como tema para este momento, Dios habiendo hablado muchas veces. Esta es la palabra del Señor, escrita en el libro de Hebreos. Vamos a ver el pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 1 a versículo 2. Dice así la palabra. Dios habiendo hablado por su Hijo, dice el título de esta palabra. Muy bien. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Vemos entonces, queridos hermanos, amados amigos, qué gozo es, por decir así, sentarnos a la mesa del Señor y alimentarnos en esta palabra. ¿Cómo vemos nosotros a Dios en esta palabra? En toda su palabra. Un Dios bueno. Un Dios que no se cansa de hablar a la humanidad en todos los tiempos. ¿Cuántas veces? Muchas veces, dice la palabra. ¿Y de qué manera? De muchas maneras. ¿Cuándo? Mire, en otros tiempos, en todos los tiempos. Desde que la raza humana fue creada, desde que la raza humana, vea, se apartó de Dios, Dios entonces ha venido hablando en todos los tiempos, de muchas formas, de muchas maneras, hasta hoy nos habla a través del Hijo Jesucristo. A través de Él es la enseñanza de la palabra ahora, a través de Él es que nosotros escuchamos el amor de Dios. ¿Por qué Dios está tan preocupado por esta humanidad? ¿Por qué Dios no deja que la humanidad, por decir, cuando algunos dicen ya no me hable más de la palabra, ¿verdad? Que ya la escucharon y punto. Dios no puede. Dios no puede. ¿Por qué es que no puede? Porque es todo amor. Porque es amor. Por eso no puede. ¿Por qué? Porque es perfecto. Porque es puro. Porque solamente Él puede amar a quien no merece ser amado, como somos nosotros los humanos. No merecemos ser amados, porque muchas veces nosotros somos indiferentes a Él. Este mundo realmente no merece ser amado, pero Dios ha decidido amarlo. Dios lo ha hecho. Nos damos cuenta entonces, queridos hermanos y amigos, que este mundo está sumergido, hundido en pecados e indiferente a la palabra de Dios, con una total indiferencia a la predicación del Santo Evangelio, a la predicación de esta palabra escrita que viene del corazón de Dios, una indiferencia. El pecado, mire, como que fuera una cortina de humo que tiene enceguecido al mundo entero. Y es el mundo que está con una indiferencia a la palabra de Dios. Pero Dios así, vea usted, sigue hablando a través de su palabra, a pesar de esa indiferencia. Mire, en todos los tiempos ha sido indiferente el ser humano. Pocos son los que escuchan la palabra, pocos son los que ponen atención a la palabra y pocos entran por la puerta, mire, estrecha y el camino angosto.
Pero el mensaje se sigue escuchando. Como dice acá, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Pero ahora nos damos cuenta que Dios es Dios y Él tiene sus planes. Y su misericordia y su amor están en acción. Pero también la palabra del Señor nos enseña que Él es un Dios de juicios. Y en este momento vamos a hacer una historia de juicio, de juicios de Dios. A veces los temas de juicios como que no nos gustan a nosotros, como que a nosotros nos gusta más, ¿verdad? Solo cosas bonitas. Y Dios es lindo, todo lo bonito y hermoso que queramos, pero también es Padre muy bueno y nos advierte acerca de sus juicios. Lastimosamente, el mundo, mire, que es indiferente a la palabra de Dios, que no se deja persuadir por Dios, el Señor lamentablemente va a enviar sus juicios. Vemos una historia en la palabra del Señor acerca de los juicios que sucedió, mire, en los tiempos antes del diluvio, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 13. Perdón, sí, cabal. Vamos a leer el versículo 19, versículo 13 a versículo 17. Veamos rápidamente esta palabra. Dice así: porque vamos a destruir este lugar. ¿Quiénes dijeron eso? Los enviados de Dios, los ángeles de Dios que fueron enviados a Sodoma y Gomorra para ir y destruir esta ciudad. Veamos esta palabra. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová a destruir esta ciudad. Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y mire lo que dice el versículo 16, y deteniéndose. Vamos a repetir esta palabra. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Qué dolor y qué tristeza da ciertos pasajes de la palabra cuando se cumple lo que Dios ha prometido. Dios. Y su palabra dice en uno de los salmos, si no recuerdo mal, en el Salmo 103, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia, significa que entonces sí se aira, pero no se aira rápido como los seres humanos. Es lento para la ira y grande en misericordia. Nunca va a enviar un juicio sin antes advertir, sin antes
mire, hablar, persuadir al pecador. Dios es así, es muy bueno. Entonces vemos qué condición. Los ángeles fueron enviados de parte de Dios hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. Antes de ir ahí, si nosotros leemos la palabra en el libro de Génesis, todo el capítulo 19 y los otros capítulos ahí continuos, vemos nosotros acerca de que los 3 ángeles llegaron a las tiendas de Abraham. Le visitaron y el ambiente de Abraham, pues qué diferente, le llevaron promesa de vida, promesa de descendencia, grande promesa de bendición que nosotros los seres humanos disfrutamos hoy, los comprados y lavados con la sangre de Jesús, ¿vean? Pero luego estos ángeles, o sea, Dios mismo, que envió a los ángeles, le dicen entre ellos, dice Dios, ¿esconderé yo de mi siervo Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Y le aclaró a Abraham lo que iba a suceder, que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, ciudades pecaminosas. Entonces, nos dice la palabra que Abraham tenía a su sobrino Lot, que vivía en esa ciudad. Le preocupó a Abraham. Y podemos pensar que empezó a interceder, a clamarle a Dios que por favor no destruyera esa ciudad. Y empezó entonces a clamar a Dios. Y el Señor le dijo, si hubieren 50 justos en Sodoma y Gomorra, no la destruiré. Y Abraham se preocupó. Nos imaginamos que se preocupó y haber dicho, ¿y si no hay? Y empezó Abraham a interceder, a clamar y a negociar con Dios diciendo, Señor, y si no vienen 50, y si solo 40, y así fue descendiendo hasta llegar a 10. Gracias, hermano, que está aquí ayudándome. Pero nos dice aquí la palabra, vean, es Números capítulo 14, versículo 18 de lo que habíamos mencionado. Vamos a leerlo rápidamente. Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª, generación. Muy bien. Gracias, hermano. Vemos entonces que el Señor es de verdad tardo para irarse, grande misericordia, perdona las iniquidades y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Lo va a enjuiciar. Pero nosotros ahora estamos bajo su gracia y misericordia y nosotros corremos ahora a sus pies para pedirle perdón y apartarnos del pecado. Gracias, hermano. Ahora vemos, cuando llegó a negociar Abraham, volvemos, y no habían ni 10, miren, ya no pudo más Abraham. Los ángeles, podemos pensar que es Dios mismo, mire, que llegó a Sodoma y Gomorra por medio de sus ángeles. ¿A qué fueron los ángeles? Si pudiéramos ponerle otro título a esta predicación, quizá podríamos decirle llegaron como rescatistas. Podríamos decir los ángeles rescatistas. ¿A qué llegaron? Llegaron. Y cuando llegaron a la ciudad, dice la palabra del Señor, que Lot, el sobrino de Abraham, estaba sentado a la puerta de la ciudad. ¿Cómo estaba ahí Lot sentado a la puerta de la ciudad? Confiado. Qué terrible la historia de Lot. Qué duro la historia de Lot. Recordemos que Lot se fue con su tío Abraham. Y cuando nos dice la escritura que ya no podían estar juntos a consecuencia de que ellos se dieron muchas riquezas y los siervos se peleaban entre sí, entonces Abraham le dijo a Lot, mira, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, escoge para dónde ir. Y entonces estaba delante de ellos las tierras, Las vegas, las buena tierra, pero que iban, mira, en dirección a Sodoma y Gomorra. Estaban otras tierras que parecían no muy buenas. Mire, entonces Lot escogió las tierras que iba, mire,
como para la dirección de Sodoma y Gomorra. Abraham escogió aquellas tierras que no parecían muy buenas, que parecían pedregosas, que parecían como cerros, como que no iba a haber cosechas o algo. Pero cuando Dios está con el ser humano, cuando Dios está con sus hijos, aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador, ahí sí que nosotros podemos pensar, y es real, y Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Inevitablemente vamos a ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Dios va a dar como Él quiere, cuando Él quiere, como a Él le place, pero bendición, bendición. Vemos entonces, amados hermanos, de que la historia de Lot tuvo un mal escogimiento. Dice la palabra, mire, dice así la palabra del Señor, que él fue poniendo sus tiendas. Versículo 20 de Génesis 19. Fue poniendo sus tiendas, o sea, fue extendiendo su riqueza, fue extendiendo su territorio. Mire, fue extendiendo. Perdón, ese no es el versículo, por ahí está. Fue extendiendo su territorio hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades pecaminosas, no menos que hoy. ¿Sí? Ciudades pecaminosas en gran manera. Estaban preparados para que el Señor los enjuiciara. Entonces la historia de Lot es que él no tuvo fe en Dios, sino que él se dejó llevar por las cosas que le rodeaban. Las cosas que le rodeaban, él escogió lo mejor, lo bueno, materialmente, y aunque espiritualmente era terrible el lugar a donde él se fue extendiendo y fue llegando y llegando y llegando sin darse cuenta que ya estaba en la ciudad. Así como mucho creyente hoy en día. Mucho creyente hoy en día, vea, se deja llevar por lo que le rodea, se deja llevar por la vista y no por la fe. Y cuando se deja llevar por la vista, el mundo lo vislumbra con sus ofrecimientos, y aunque su fe esté en peligro, y aunque su vida espiritual, aunque mire su comunión con Dios, se venga abajo, no le interesa. Hay mucho creyente así, le vislumbra lo material, y aunque su fe en Dios y su vida espiritual, mire, esté entredicho. Vemos entonces, gracias aquí al hermano, dice así Génesis capítulo 19, versículo 13, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Se apartó de la comunión, mire, con su tío, que era un hombre de fe. Qué peligroso es para el creyente que por las cosas materiales se aparta de la comunión con Dios, se aparta de la comunión de los hermanos de la iglesia, de los hermanos de fe. Hay hermanos que en esta pandemia se pusieron más fieles a Dios, miren, han buscado más el rostro de Dios, pero hay creyentes que extendieron sus negocios, sus empresas, y está bien, no está mal, pero tienen así como una indiferencia al Señor, tienen como una indiferencia a la comunión de los santos, a la comunión, estando, mire, buscando a Dios. Es cierto que ahora no podemos estar ahí sin distanciamiento, ¿verdad? Por causa de la pandemia. Pero estamos hablando de la comunión en espíritu. Mire, hay distanciamiento, qué peligroso, porque se ha deslumbrado, porque ahora hay negocios que se vinieron abajo por la pandemia, hay negocios que se fueron arriba, mire, de todo hay. Y el que por causa de la pandemia su negocio, mire, aumentó y todo, perfecto, qué bien. Pero tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana, no sea que se vaya extendiendo a tener comunión con el inicuo,
con el impío a tal manera que ya no, como que su corazón se anestesia y no le preocupe esa comunión con el inicuo y con el impío, y pierde la comunión con Dios, o una comunión fría, una comunión tibia y la comunión con los hermanos o con los fieles. Es como que ya no le interesa. Eso fue, mire, el estado de Lot. Bien, la palabra del Señor nos sigue enseñando entonces de que los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Lot estaba ahí sentado a la puerta de la ciudad. Los ángeles llegaron entonces de una manera, podemos pensar así, de socorristas o evangelistas. Mire, a predicarle la palabra y a decirle a Lot que saliera. Mire, llegaron entonces, pues los ángeles, mire, a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Así podemos pensar hoy en día. Hoy en día Dios está enviando, mire, su palabra, para que este mundo no se pierda, sino que alcance la salvación y la vida eterna en Cristo. Los ángeles le dicen a Lot entonces el plan que Dios tenía, a qué habían llegado. Y nos dice la palabra que los ángeles apremiaban a Lot y le decían que ellos iban a destruir la ciudad. El versículo 13. Iban a destruir la ciudad. Lot no se imaginaba, Lot ni idea tenía. Mire, pero el que está en comunión con Dios, como Abraham, él sí lo sabía. Dios se lo dijo a Abraham. Mire, le dice entonces en el versículo 12, veamos el versículo 12 de Génesis 19. Los ángeles cuando llegaron, les dice, vamos a destruir este lugar. ¿Por qué? Ellos dijeron, porque son pecadores, porque el clamor contra ellos ha subido de punta delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Malas noticias. Esas noticias ya estaban dichas. Esas noticias ya el Señor la había enviado. ¿Cómo sabían los de esta ciudad? ¿Cómo sabían de Dios? Podemos pensar acerca de la historia de Abraham, que Abraham era conocido, me imagino yo, un hombre de Dios que no habitaba ahí con ellos, por supuesto, habitaba completamente aparte. Y su bendición, mire, el Señor se le había dado. Había tenido grandes riquezas, mucho ganado, siervos y siervas, dice la palabra. Y en uno de esos, mire, Lot fue secuestrado ahí en ese lugar y fue llevado cautivo, porque era una ciudad pecaminosa, lleno de violencia, lleno de pecado sexual, mire, el pecado más grave de esa ciudad. Vemos entonces ese pecado del sexo ilícito. Entonces, Abraham y sus sirvientes, su ejército, mire, que tenía, fueron y rescataron a Lot, e incluso a los reyes de ahí que se los habían llevado también cautivo, a otros de Sodoma y Gomorra. Y le quisieron dar recompensa, pero Abraham no recibió la recompensa. De todas estas noticias les había llegado. Y Lot, que estaba ahí para dar testimonio, porque Lot daba testimonio, pero su testimonio no, es como que no convenció a ninguno. ¿Por qué? Porque no tenía una diferencia marcada, mire, entre ser un verdadero hijo de Dios y tener comunión con Dios y comunión verdadera con los santos de la fe. Entonces nos dice la palabra que cuando llegaron los ángeles, llegaban a predicar, porque luego Lot corrió a los que iban a ser sus yernos y les dijo que salieran de la ciudad. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Salir de la ciudad. ¿Qué tiene que hacer hoy el mundo para no ser destruido? Recibir a Jesucristo como su Señor, su Dios y su Salvador. ¿Qué tenían que hacer los sodomitas de aquel entonces? Salir.
Eso era todo lo que tenían que hacer. Mire, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, que se iban a casar con sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que él se burlaba de ellos. ¿Qué pasó? No creyeron. Lo único que tenían que hacer es levantarse, creer y por la fe huir de la ciudad de destrucción, como dice en el libro del peregrino, ¿verdad? La historia del peregrino, una película muy hermosa que ha sido de grande bendición para muchos creyentes, ¿vea? Entonces, creer y salir, tomar acción, salir de la ciudad de destrucción. Pero no es que no creyeron, es que ellos pensaban que Lot se burlaba de ellos. Ellos pensaban que eso nunca iba a ser cierto. Estaban tan acomodados, estaban acostumbrados. Esa era su atmósfera, eso era su mundo de pecar, de darle rienda suelta a su carne, a sus deseos, a sus pasiones desordenadas. Esa era su atmósfera. Y nunca pensaron que lo que en su contorno había dado testimonio Lot de Dios, había dado testimonio a Abraham de las maravillas que Dios hizo con él, pero no creían. La palabra del Señor nos enseña entonces acerca de estos juicios que fueron realizados. ¿Por qué es que Dios destruyó estas ciudades? ¿Por qué? ¿Qué? Podemos imaginarnos y podemos pensar que es para dar una lección a la humanidad, al mundo entero. Sirvió de una lección en aquel entonces. Hoy en día nos sirve de lección no solo la ciudad de Sodoma y Gomorra que fue destruido, sino también el diluvio que descendió sobre este mundo y destruyó a la humanidad a causa de su pecado. Sodoma y Gomorra, entonces cuando llegaron los ángeles, ya estaba preparada para la destrucción. Estaba maduro de pecado, maduro para la destrucción. Y vemos el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios, que aún los incrédulos como los yernos de Lot y todas esas ciudades, si hubieran obedecido, si hubieran creído al Dios vivo y verdadero, Dios los hubiera perdonado, como sucedió en la ciudad de Nínive, cuando Dios mandó a su profeta Jonás a anunciar que Nínive iba a ser destruido en 40 días. Los ninivitas creyeron, iniciando con el rey, por decir la autoridad del país, creyeron, se humillaron, oraron, clamaron, pidieron perdón, mire, se postraron en tierra delante del Dios vivo y verdadero, y el Señor ya no los destruyó, porque Él está esperando el arrepentimiento del pecador, porque Él es Dios puro, perfecto, y Él ama a la humanidad, pero no tolera hasta dónde la humanidad es capaz de llegar con tanta maldad, hasta dónde el humano es capaz de escuchar la voz del mal y no escuchar la voz de Dios. Seguimos viendo entonces lo que el Señor, mire, hizo con Sodoma y Gomorra. Demostró entonces aquí, miren hermanos, de que Lot le costaba, versículo 16 del capítulo 19. Entonces Lot fue a hablarle a sus yernos y no creyeron. Pero veamos cómo era la actitud de Lot. ¿Será que Lot obedeció inmediatamente? Mire, versículo 16. Y deteniéndose él, ¿quién se detuvo? Lot.
Y deteniéndose él, ¿cómo así deteniéndose? Si era apremiante, había que correr. Lo que el Señor le habló, corre. No, deteniéndose él. ¿Cómo estaba? Desganado. ¿Cómo estaba? Perezoso en la vida cristiana. Perezoso para obedecer a Dios. Perezoso para obedecer a Dios con prontitud. Mire, sabía, creía, pero el hecho de estar en esas ciudades y estar, mire, en comunión con los prácticamente los impíos, los inicuos, como dice la Biblia, ese hecho de estar ahí, es como que lo tenían anestesiado a él también, deteniéndose él, no tenía prisa. Hoy en día, así hay mucho creyente que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, está perezoso en su preparación para la venida de Cristo, está confiado. En pocas palabras, perdón, está haragán en la vida cristiana. No, como que cree y como que no cree, y como que todas las cosas que le rodean son bonitas. No, Dios es bueno, va a destruir, pero todavía no. Esta pandemia va a pasar. Ya va a ver que entre 2 años, entre 3 años, ya vamos a estar normal. Así fue aquella peste negra que sucedió hace más de un siglo allá en España, que la gripe española, que murieron millonadas y millonadas, y de plano dijeron el Señor ya viene mañana, y no era así. Y aquí estamos todavía. Y así, con esa pereza. Mire, así estaba Lot. Pero no nos confundamos. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, queridos hermanos. Mire, entonces, otra vez, mire, deteniéndose él, deteniéndose. Aquí podemos decir un montón de cosas. ¿En qué nos estamos deteniendo nosotros, hermanos? ¿En qué se está deteniendo usted? Ah, es que usted, pastor, es que usted no sabe. Es que yo tengo deudas. Que no sé cómo salir con esas deudas. No encuentro la manera. Estoy muy triste, estoy preocupada. Tiene razón. Le felicito que esté preocupado por sus deudas y que no sabe cómo salir de ellas. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? En el Salmo número 50, versículo 15, si no recuerdo mal, dice, clama a mí en el día de la angustia. ¿Está angustiado por la deuda? ¿Está angustiado por la enfermedad? ¿Está angustiado porque no tiene empleo? ¿Está angustiado por alguna situación? Dice, clama a mí en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Aquí tenemos el pasaje, gracias hermano. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Muy bien. Pacto con Dios. ¿Cómo voy a pactar? En humillarme, examinar mis caminos, estar junto a Él, clamar. Y Él ha dicho, me va a librar, me va a ayudar. Yo voy a pagar hasta el último centavo. Vea. Y luego dice, y tú me honrarás. Y no se te olvide quién es el que responde la oración. Y no se te olvide quién te ha bendecido y quién te tiene como te tiene. No se te olvide. Es lo que dice la palabra. No te olvides del Señor. Claro, podemos estar en angustia. Podemos estar en todo lo que todos pasamos angustias. Todos pasamos enfermedades. Todos hemos llegado a cosas tan duras y difíciles e indescriptibles. Pero Dios nunca nos ha fallado. Nunca nos ha fallado. Nosotros somos los que le fallamos. Aférrese al Señor y levántese en el nombre de Jesús. Y no nos quedemos sentados ni detenidos como el pasaje que estamos estudiando. No nos quedemos ahí. Levantemos en el nombre de Jesús. Cuando Él, mire, deteniéndose Él, mire, en tantas cosas como los creyentes hoy en día. Los varones, o sea, los ángeles, asieron de sus manos
y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia. ¿Según qué? Según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Y qué fue la recomendación? Sigamos viendo el siguiente versículo. Mire, y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Querida iglesia de Jesús, amados hermanos, es la misma voz del Dios vivo y verdadero, del Dios misericordioso, del Dios compasivo, que hoy te dice a ti, me dice a mí, le dice a su iglesia, mire, no te detengas, date prisa, escapa por tu vida. Mire, no mires atrás. Si usted está en los caminos de Dios, usted es fiel a Dios. Usted antes de la pandemia servía a Dios y ahora ya no le sirve. Ahora dejó el servicio por un lado, ahora se dedicó a otras cosas y dice, ay, qué bueno que ya la iglesia ya no está aperturada. Qué bueno que yo puedo ir los mensajes cuando yo quiero, cuando tenga tiempo, y si no, pues no lo voy a ver. Ahí ya se está quedando estancado, no está escapando por su vida. No está corriendo, no está, mire, corriendo la carrera que tenemos por delante, como dice el apóstol Pablo. Entonces, creyente en Jesús, que quizás esta pandemia, en vez de ayudarle, de afirmarse, de erguirse, porque el Señor viene pronto, es como que se relajó. Y es como que ay, ahora voy a ver cómo hago más dinero. Es cierto que estoy bendecido, pero puedo más. Ala, ya tengo esta otra bendición, pero puedo seguir más, pero esto ahorita le doy duro, porque quién sabe más adelante si puedo. Está bien, te felicito, es usted pilas, pero no se le olvide que las cosas de Dios deben ocupar un primer lugar. Lo primero es lo primero, y todo lo demás es después. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Trabajando, claro, vendrán por añadidura. Entonces le dice, escapa por tu vida, no mires atrás de ti, no hay que voltear a ver. Dice la palabra del Señor, todo aquel que pone su mano en el arado, dijo Jesús, y voltea a ver atrás, no es digno de mí. Jesús lo ha dicho. Mire, entonces no mires atrás de ti, ni pares. ¿Cuál es la orden del Señor? Para Lot, para su esposa y para sus hijas. La misericordia de Dios los agarró de la mano. Fueron arrastrados por ángeles de Dios. Fueron arrastrados. Mire cómo es la misericordia de Dios. A muchos el diablo los arrastra a la perdición. Los arrastra a las adicciones. Los arrastra al pecado. Pero mire la misericordia de Dios, aunque el juicio ya está, ya las nubes negras del juicio de Dios ya está puesto sobre el mundo. El Señor hoy en día igual agarra a todos aquellos creyentes y arrastras. ¿Por qué arrastras? Se los lleva a buscar su presencia para que sean salvos, para que huyan de la ira venidera que dice la palabra. ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra, a través de la intercesión, a través de que el Señor ha levantado sus siervos. En aquel entonces los ángeles de Dios, ahora los siervos de Dios, predicadores, predicadoras del evangelio puro y verdadero, de la palabra real, del evangelio sin dilución. Esa palabra, mire, está siendo predicada a diestra y a siniestra. Hermanos, grupos de las diferentes iglesias de Cristo Jesús, que es una sola en el mundo entero, la iglesia de Jesús, intercediendo, orando por nuestro país, orando por el pueblo, orando por la zona donde usted vive, orando por la familia,
orando por aquellos que están dormidos, aquellos que están perezosos en la vida cristiana. El Espíritu Santo pone en el corazón esa premura. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Arrastras, mire. Muchas veces por diferentes situaciones, por enfermedades, por fracasos en la vida, por cosas difíciles. Ese es como que el Señor lo permite para que arrastras venga y sea salvo y no sea enjuiciado. Qué grande amor de Dios, qué grande misericordia de Dios, qué sublime amor, sublime gracia, dice un canto antiguo. Maravillosa gracia es la que Jesús mostró. Sigamos viendo esta palabra. Entonces, mire, deteniéndose él. Qué terrible esta situación. Deteniéndose él. Aún todavía no se quiere ir lejos de la ciudad. Aún había, mire, quería estar cerca. Y clamó diciendo que por favor no lo manden lejos. Que por favor le dejen que se quede ahí cerca de la ciudad. Como quien dice, suspirando por la ciudad, suspirando por los bienes terrenales, suspirando por todo. Lo que nos dice el versículo 20 del capítulo 19, perdón, del capítulo 19 de Génesis. Dice así el versículo 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, dice Lot, a los ángeles, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Lo que los ángeles de Dios le dijeron a Lot: huye, escapa por tu vida, corre por toda esa llanura y no voltees a ver atrás, a él, a su esposa y a sus 2 hijas, porque los demás no quisieron escapar. No tenían fe que donde los ángeles lo enviaban era el lugar donde él iba a estar a salvo. No tenía fe. No obedeció, pidió aún estar cerca de esa ciudad, pidió, y Dios es misericordioso. De verdad que Dios es admirable. No hay Dios como Dios. No hay otro Dios como Él. Tenemos coritos antiguos que dicen: no hay Dios que pueda hacer las obras que tú haces. Perdón, hermanos y amigos, pero cuando el mundo es enjuiciado, realmente Dios tiene toda la razón. Este mundo, de verdad, que no hace ni un punto delante de Dios para que el Señor no derrame sus juicios. Dios es tan compasivo y misericordioso. Pidió diciendo: ay, de repente ya no llego. Y de repente, Señor, ahí estaba fallando su fe. Pero Dios tuvo misericordia y aún así le ayudó. Y le dice: déjame cerca de esta ciudad. Entonces el Señor se lo permitió. Esa ciudad se llama Zoar. Bueno, yo no anoté el pasaje. Usted lea ahí Génesis 19 y va a ver toda la historia. Su amor y la misericordia de Dios le dijo: va, quédate ahí pues. Mire, pero nos sigue diciendo la palabra del Señor acerca de que huyó, escapó. Mire, su corazón estaba en sus bienes, sus amigos de Sodoma y Gomorra, sus cuates, mire, con quien él tenía comunión y todo, hacía que su corazón es como que no quería salir de ahí. Pero lo bueno es que levantó su pie y creyó y caminó y pidió misericordia. Mire, y el Señor, en su grande misericordia, le permitió estar en este lugar para que escapara de los juicios. Pero nos dice la palabra del Señor acerca de la esposa de Lot. La esposa de Lot no escapó. ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 26, si no recuerdo mal, de Génesis 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Cuál es la orden de Dios? Corre, escapa por tu vida, huye de la ciudad de pecado, va a ser destruida, ni voltees a ver atrás. Queridos hermanos, entre más lejos del pecado, mejor. Lot pidió quedarse cerca.
Menos mal que las ciudades fueron destruidas en su totalidad. Entre más lejos del pecado, mejor. Posiblemente hay hermanitos que dicen, no, yo no caigo. Yo puedo entrar a una cantina y evangelizar a los demás, hablarles de Cristo. Puedo entrar a un bar y aunque estén ahí lo que esté pasando, y yo no caigo. Perfecto. Es maduro en la fe, creyente, probado en el derecho y el revés, en su fe. Perfecto. Pero otros no pueden decir lo mismo. Entonces, entre más lejos del pecado, mejor. Decía un viejo predicador, no coquetee con el pecado. No diga no voy a caer. No se ponga a la orilla del abismo, diciendo soy fuerte y no me voy a ir al abismo. No, sino decir entre más lejos mejor. Otros dicen no, la mejor prueba es que yo esté ahí donde está la tentación y yo la voy a vencer. Pues muchos son solo palabras, pero luego sucede. Mire lo que sucedió con estas personas. Entonces, mire, la esposa de Lot no obedeció. Como mucho creyente, suspira por el mundo, suspira por los pecados, suspira por las atracciones del mundo, voltea a ver atrás, está apostando su salvación, está apostando, mire, su fe, y eso es peligroso. A la mujer de Lot no le fue bien, se convirtió en una estatua de sal y definitivamente ella no se salvó. Vea. Esta enseñanza de la palabra, queridos hermanos, amados amigos, nos ayuda a todos. Es una lección para todos nosotros de que Dios es todo amor, lento para la ira, grande misericordia, pero de ningún modo, dice la palabra que vimos, tendrá por inocente al que quebranta su ley, aquel que no anhela buscarle, recibir a Jesús, amarle y huir de la ira venidera. La palabra del Señor nos enseña a todos los creyentes en Jesús que no nos dejemos llevar, mire, por los afanes de la vida, por las riquezas de este mundo, por el engrandecimiento en esta tierra, sino que vivamos una vida entregada a Dios, una vida en las cuales nosotros ponemos a Dios en el primer lugar y todo lo demás por añadidura. El Señor nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. El Señor nos va a dar victoria siempre en todas las áreas de nuestra vida. En el libro de Hebreos nos habla acerca de los héroes de la fe. Dentro de ellos nos habla acerca de Moisés. Mire, en Hebreos capítulo 11, versículo 24 a versículo 25. Veamos realmente lo que Dios quiere de nosotros. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto podemos pensar que es lo contrario de Lot. ¿Qué pasó con Lot? Todo lo que Lot hizo, todo donde él les gastó su tiempo, sus emociones, sus fuerzas, quizás sus madrugadas y sus desvelos. ¿Qué pasó? Se quemó, se hizo ceniza, donde él ocupó todo su tiempo. Por fuego es que se salvó él. Ahí sí que fue salvo, aunque por fuego. Pero si seguimos leyendo la palabra, no tuvo buena descendencia él después de todo eso. Su descendencia no fue para bendición. A diferencia de Moisés, de Abraham, que escogió caminar con Dios, creerle a Dios, caminó con él y su descendencia. Mire, Dios hizo pacto con él
y su grande descendencia a servir de grande bendición para todas las naciones, como dice la palabra, hasta hoy día y por la eternidad. Mire, a raíz de la venida de Cristo como Señor y Salvador a este mundo. Vamos entonces, queridos hermanos, el creyente en Jesús más que nunca ahora es tiempo de poner en la balanza, mire, cómo está la situación de este mundo. Poner en la balanza nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Dios. Vemos entonces que Moisés prefirió renunciar, ser el hijo de la hija del rey Faraón y gozar, vea, de todos los grandes privilegios, gozar de todas las riquezas, de todos los deleites y todas las comodidades, de la fama y todo lo que hubiera querido. Él rechazó porque conocía algo mejor y escogió, mire, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. ¿Cómo son los deleites? ¿Cómo son las riquezas? ¿Cómo son donde todo el ser humano pone su fe? Todo lo que les rodea son temporales. Miren, son deleites temporales del pecado. Como dice en el libro de Eclesiastés, joven. Pero cuando dice joven, está hablando que tiene buena edad y tiene fuerza. ¿Y su fuerza dónde la emplea? Joven, haz todo lo que quieras. Deleítate. Dale rienda suelta a tu carne. Peca todo lo que quieras, donde te da la fuerza y la capacidad. Pero no olvides que de todas estas cosas darás cuentas a Dios un día. Yo no busqué ese pasaje. Está en Eclesiastés, cuando habla el joven. Si no recuerdo, es Eclesiastés 12. ¿Vean? Entonces, vean, hermanos, qué importante es escoger ahora, tener a Dios en el primer lugar y nuestras empresas, nuestros negocios, trabajos, estudios, todo lo necesario para vivir en este mundo. Eso que quede en un segundo lugar. Y si voy a querer ocupar más tiempo porque quiero más ganancia y más cosas, y ya Dios me tiene bendito, pero yo quiero más porque hay más, y eso me cuesta. Poner en peligro mi comunión con Dios, poner en peligro, mire, mi vida, como le pasó a Lot. Tenemos que pedir a Dios sabiduría para escoger lo mejor. Gracias, hermano. Eclesiastés 11:19. Mire, 11:9, perdón. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Cuando dice joven dirá, bueno, yo ya soy adulto, entonces yo puedo hacer lo que quiero, que eso es para joven. La fuerza física está en la juventud. Entonces, está hablando, aquel que tiene fuerza y capacidad para pecar y hacer lo que quiera. Pero de todo eso vamos a entregar cuentas a Dios. Muy bien, vamos a ir finalizando. El tiempo realmente es corto. Y vamos a leer únicamente esta palabra. Podemos nosotros, queridos hermanos y amigos, entonces darnos cuenta que estas lecciones que Dios dio a la humanidad en los tiempos antes del diluvio, incluso en el diluvio, nos sirve para ahora, porque los juicios de Dios están preparados para este mundo, que ni más ni menos como Sodoma y Gomorra, o aún peor, están listos. Nos dice la palabra en el libro de Lucas. Yo este pasaje lo voy a leer rápidamente. Lucas capítulo 17, versículo 28 a 37. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A quiénes? A todos los incrédulos que no recibieron el mensaje de Dios. Mire lo que dice el Señor Jesús.
Jesús dijo entonces, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, mire, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda y todo el que la pierda, la salvará. Perdón por estas trabas. Sigue diciendo, versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Idénticamente como en Sodoma y Gomorra cayeron juicios repentinos, así sucederá ahora, amados hermanos y amigos, en este mundo contemporáneo. El Señor Jesús lo explicó en los evangelios, en el evangelio de Lucas, los pasajes que estamos viendo. Así será, y menciona entonces como una lección lo que pasó en Sodoma y Gomorra, lo que pasó con Lot y la esposa de Lot. Así será. Cuando todos estén, dice, mire, negociando, trabajando, comiendo, plantando, cosechando, que no es nada malo, es normal de la vida. Pero, ¿sabe? Están embriagados. Y una embriaguez es aquello que el que se embriaga con licor. Mire, nosotros ya sabemos, ¿verdad? El que se droga, igual. Está que no escucha nada. No está en sí. Y hay mucho creyente y mucho igual no creyente que están embriagados en las cosas de este mundo. No forzosamente es el licor o las drogas, las adicciones incluso de las bebidas energizantes, sino embriagado en lo que se dedica. ¿A qué llena su corazón? ¿Con qué está llenando su corazón, hermano y hermana? ¿Con qué está llenando su mente? Con eso se está embriagando. Yo lo lleno con mi teléfono y pasan horas y horas en el teléfono, hay tanto que ver. En eso está embriagado. No hay tiempo para hablar con la familia, no hay tiempo para comunión con la familia, menos con Dios, que no se ve. Otros están embriagados en hacer riquezas. Dios les ha dado su bendición, gloria a Dios. Pero quiere más. Y quiere más. Y yo voy a guardar más. Así como hicieron los israelitas cuando les fue dado maná del cielo. El Señor les dijo, cada día se les va a enviar el maná. No guarden para el siguiente día. Pero así somos los humanos. No, los israelitas dijeron, no, yo tengo que guardar. Eso no significa que ser económicos y tener nuestros ahorritos sea malo. No, se trata de la embriaguez. Y ellos dijeron, mejor vamos a guardar. Y cuando vieron el siguiente día, el maná estaba podrido. Porque el Señor dijo, no, cada día yo se los voy a dar. Entonces, embriaguémonos, dice la palabra del Señor. Como predicó hermana Raquel hace unos días, un sábado. Embriaguémonos más bien en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, en el cual no hay disolución. Pero la embriaguez terrenal, mire, se va a quemar todo lo que se está haciendo. Los juicios de Dios están pronto a venir. ¿Y de qué sirvió todas sus fuerzas? ¿Y de qué sirvió tanto? Basta cada día su propio afán, dice el Señor. Pongamos a Dios en el primer lugar. Usted tiene su empresa, tiene bendición, está bien, sigamos adelante. Pero embriaguémonos de Dios en primer lugar y lo demás es secundario, lo demás es añadidura.
Lo demás es después. Abraham era rico, tenía de todo. Mire, tenía grande riqueza, era el más rico de aquel entonces. Pero él estaba con Dios, caminaba con Dios, servía a Dios, era amigo de Dios, hombre de fe en Dios. Entonces aquí el punto es de qué nos estamos embriagando. Comían, bebían, plantaban, cosechaban y no se dieron cuenta cuando vino destrucción, dice en el libro de Lucas. Perdón, en el Evangelio de Lucas 17, 28 a 37. Entonces vemos ahí que Dios va a hacer una distinción en el día del juicio. Juicio caerá. Juicio está pronto a caer en este mundo. Mire, entonces el Señor pone como ejemplo las ciudades de Sodoma y Gomorra, a Lot y la esposa de Lot. Veamos, queridos hermanos y amigos. Entonces la palabra del Señor nos sigue diciendo en Lucas que el Señor va a hacer una distinción. Uno será tomado y otro será dejado. Llama la atención que dos estarán acostados en una misma cama. Ese es un matrimonio. Mire, uno será tomado y otro será dejado. Un matrimonio, uno de los dos, de verdad que está muy fiel a Dios, muy entregado al Señor, muy enamorado del Señor. Otro, el otro cónyuge, en otro ambiente, en otro sentir, perezoso en la vida cristiana. Mire, es decir que está estancado, embriagado en las cosas de este mundo. Pues mire, uno será tomado y otro dejado. Vemos la palabra del Señor entonces. ¿Dónde será esto? Dijeron los discípulos, Señor, todo esto que va a pasar. Mire, si uno está en el campo, no descienda, dice, a tomar sus bienes. Los bienes terrenales no contarán para nada. No descienda a traer sus bienes. En otra versión de la palabra dice, no descienda a traer su capa. Dice, mire, para nosotros sería hoy su suéter, su chumpa, su gorro o algo. No vaya a su casa, ya no es tiempo. Es momento de que el Señor está ya enjuiciando. El Señor está advirtiendo. Donde se juntan las águilas, dice, ahí estará el cuerpo. El Señor así le responde a sus discípulos. Recordemos que los creyentes no son gallinas. Los creyentes son águilas. Y el cuerpo, yo puedo entender que es Cristo Jesús. Donde está Cristo Jesús, ahí estarán los creyentes. Donde está el cuerpo, donde está Cristo, ahí estarán las águilas. Muy bien, somos águilas. Las águilas están en las alturas, vuelan alto. Y nosotros, como águilas, hijos de Dios, en las alturas, en espíritu, orando, adorando, buscando el rostro de Dios, sirviendo al Señor. Muy bien, vamos concluyendo. Primera carta a los tesalonicenses. Perdón, me estoy confundiendo acá. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3. Nos dice así la palabra. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Así dice la palabra. ¿Cuándo va a suceder eso? Es lo que el Señor está anunciando, que viene sobre este mundo, que tiene toda la capacidad de rechazar el mensaje de Dios. El grande amor y la gran misericordia de Dios está ahora. Está a la orden de todos los sedientos y los hambrientos. El Señor, este es el tiempo que está haciendo, tomando, jalando, llevando a rastras a aquellos creyentes que se estancaron, aquellos amigos que están escuchando la palabra, para que sean salvos. Mire, es lo que el Señor está haciendo ahora, pero cuando pronto. Las naciones buscan paz. Las naciones, miren, buscan paz. Pero el Señor dijo que el único que da paz es el Señor Jesús en el corazón. Pero cuando logren decir, ahora sí hay paz, qué diferente es ahora. Pero es la paz del hombre, la paz del mundo.
entonces vendrá, mire, destrucción repentina. Muy bien, finalizamos con Primera Tesalonicenses Primera Tesalonicenses 5:9. Vamos terminando este mensaje de esta hora. Dice de la siguiente manera, capítulo 5 y versículo 9. En esta palabra nos dice que Dios no nos ha creado a nosotros para ser destruidos. Dios no ha creado al mundo para ser puesto en ira. Gracias, hermano. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos el siguiente pasaje. No lo pusimos. Entonces, mire, hermano, amigo, Dios no ha creado a este mundo entero para enjuiciarlo, para destruirlo, sino que Dios lo ha creado para que tenga salvación en Cristo Jesús, dice el versículo 9, mire, de Primera Tesalonicenses 5. Mire, pero es el mundo el que no recibe a Jesús. Mire, Jesús es el Salvador. Dios no nos creó para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, mire, vivamos juntamente con Él. Ya sea que nosotros, cuando Cristo venga, mire, estemos vivos, cuando dice durmamos, o ya estemos, nuestro cuerpo ya está en la tumba. Ya sea que estemos vivos o estemos durmiendo, porque el cuerpo ya terminó su tiempo y el Señor se lo llevó, pero vamos a vivir con Cristo y nosotros ahora echamos mano de la salvación y de la vida eterna. Lot y su familia y todos los sodomitas, lo único que tenían que hacer es creer, salirse, correr y huir y escapar por su vida. Eso era todo. No lo creyeron. Hoy, ¿qué tiene que hacer el creyente? Lo mismo. Salirse, ¿de dónde? Del pecado. Abandonar todo lo que va en contra de Dios y escapar y huir de la ira venidera. Aceptar a Jesús. De esta manera es que se escapa de la ira venidera. Aceptar a Jesús como el único y salvador de su alma y estar preparados para el día de la venida del Señor y escapar del juicio, de la ira de Dios que está preparada para este mundo que no quiere nada con Dios. Amigo, amiga, le hacemos una invitación. Si quiere recibir a Jesús, Él es real y verdadero. Recíbale hoy con toda fe, con todo su corazón. No porque alguno quizás le dirá, o el enemigo le pondrá en la mente, te están asustando. Y por miedo, la palabra de Dios no asusta. La palabra del Señor nos enseña de que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero que Él no dará por inocente a aquel que peca contra Dios y no se arrepiente. Repita esta oración, amigo, amiga, si usted así lo quiere. Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión. Señor Jesús, yo te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio al mundo y sus maldades. Renuncio al pecado. Reconozco que tú descendiste del cielo, naciste en esta tierra y entregaste tu vida por mí. Reconozco, Señor, que yo merecía ser castigado por mis pecados, pero tú llevaste mis castigos
llevaste mis pecados, llevaste toda maldición sobre la cruz del Calvario. Hoy te acepto, te recibo, te creo, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús, con todo mi corazón. Muchas gracias. Amén. Siga orando, amigo y amiga. Si usted recibió a Jesús, Él ha pasado a vivir a su corazón, aunque usted no sienta nada, pero es por la fe. Busque una Biblia. Si usted tiene una Biblia, empiece a leer la palabra de Dios. Lea el Evangelio según San Juan. Lea los Salmos. Lea Proverbios. Un capítulo cada día de cada uno. O todo el pastel que es la Biblia, es todo el pastel de Dios para alimentar nuestra alma. Está a su disposición. Siga estas transmisiones. Si usted está en nuestra localidad, Rabinal Baja Verapaz, pues vamos a anunciar el día de la reapertura. Pues ahora por la pandemia no estamos aperturada la iglesia, pero las transmisiones, la iglesia sigue aperturada a través de esas transmisiones. Estamos miércoles, sábados 7:30 de la noche y domingos 10 de la mañana. Si usted vive en otro pueblo, en otro departamento de nuestro país de Guatemala o fuera de nuestro país, a donde usted esté, mire, vaya y busque una iglesia donde le prediquen de Jesucristo, donde le prediquen de la salvación. Lea la palabra, asista, porque usted va a ser edificado, va a ir creciendo en la fe y preparado para el día de la venida del Señor y sobre todo escapar de la ira venidera. Amén. Amada Iglesia de Jesús, oremos. Hay un hermano que está frío en la vida cristiana, o como decimos, ha caído. Antes de la pandemia estaba fiel, hasta era predicador en su iglesia, y servía en su iglesia, y ahora que se cerró las 4 paredes o la puerta física del templo, como que ya no se alimentó o algo pasó, ¿quiere reconciliarse con el Señor? Repitamos esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, reconozco, Señor, que me he puesto perezoso o perezosa en la vida cristiana. Me he puesto negligente, Señor, e indiferente a tu palabra, indiferente a las cosas que están pasando. Perdóname, Señor, por esta indiferencia. Perdóname por apartar mi corazón de ti. Señor, yo me reconcilio contigo. Tú eres mi Padre. Y como mi Padre, Señor, nunca me has dejado. Siempre me has buscado. Siempre me has hablado. Has enviado a tus ángeles. O sea, tus siervos predicadores. O hermanos que me han dicho, ¿por qué no buscas a Dios? Esos son tus ángeles que has enviado. Yo, Señor, he sido indiferente. Perdóname. Vuelvo a ti. Vuelvo con todo mi corazón. Señor, me reconcilio contigo. Levántame, fortaléceme. Tú eres mi primer amor. Yo quiero volver a mi primer amor, que eres tú, Señor. Perdóname, Señor. Gracias por buscarme. Gracias por abrazarme, Señor. Te necesito, mi Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Y vamos orando. Padre que estás en los cielos, bendice tu pueblo, bendice la iglesia. Bendice, Señor, a los hermanos que hoy te aceptaron como Señor y Salvador, como a los amigos que no han hecho su decisión, pero escuchan tu palabra. Sabemos, Señor, que tú los amas y tú, Señor, estás, Padre, con tus brazos abiertos esperando que ellos, Señor, respondan a ese amor que tú estás ofreciéndoles. Abraza a cada uno, Señor,
Llena de tu poder y de tu presencia a cada uno de los amables hermanos y amigos que han escuchado ahora esta enseñanza. Espíritu Santo, séllalo en nuestros corazones esta palabra, sea como dice ella misma, como un fuego, como martillo, que llegue a los corazones y rompa la roca, Señor, y queme toda maleza que hay en el corazón, quema todo pecado que hay en el corazón. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada por nuestros pecados. Ayúdanos, como dice aquel canto, a enamorarnos más de ti, Señor, a amarte, no por el miedo del juicio, sino porque eres Dios. Y también, aunque sea que por temor, pero Señor, nosotros queremos estar contigo, queremos servirte, amarte, sentirte en nuestros corazones, Señor. Aduéñate de mí, dígaselo, hermano, amigo, aduéñate de mí, Señor. Quita esta embriaguez de todas las cosas que he dejado entrar en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, y me tienen como enceguecido, como estancado para buscarte, Señor. Me tienen, Señor, ahí sin deseos de amarte. Señor, cámbiame. Señor, yo te necesito. Padre que estás en los cielos, desata tu bendición sobre cada uno, desata tu poder, desata tu presencia, Señor. Tú eres vivo, tú estás ahí para abrazar a cada uno. Déjese abrazar, hermano, hermana, amigos, déjese abrazar. El Señor le ama. Déjese abrazar por el Señor. Padre, mire esos corazones heridos, esos corazones tristes, esos corazones, Padre, que están pensando que tú ya no los amas y que tú estás bravo con ellos, que estás enojado con ellos. Claro que estás enojado con el pecado que están haciendo, pero no con ellos. Tú a ellos los amas y esperas que dejen su pecado. Abraza a cada uno, Señor. Quita toda mentira del mal de la mente de cada uno, de que tú eres un Dios que solo castiga y no amas. Quita esos pensamientos malos, porque tú eres todo amor y por amor nos adviertes para que no nos perdamos y vivamos contigo por la eternidad. Llena de gozo, llena de paz, llena de tu poder y de tu presencia a cada uno, Señor, donde ha llegado esta palabra ahora. Bendice a nuestro país de Guatemala, bendice a nuestro pueblo de Rabinar. Toma, Señor, a todas las naciones en tus manos. Sabemos que tú la amas, Señor, y que cada uno, Padre, sea redarguido por tu Santo Espíritu, por nuestro propio bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos y amigos. Adelante con Jesús y hasta pronto. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate